Este es el diario de un hombre ordinario que presenció la historia de nuestro futuro, güey. Esto no es una novela de ciencia ficción, güey. Este libro no se escribió con la expectativa de ser publicado ni siquiera, güey. Durante ese año, güey, en donde él estuvo en coma, la conciencia de Paul, por alguna razón, inexplicablemente, se había trasladado al año 3906 después de Cristo. Creo que sería como un tema de una reencarnación a la inversa, ¿no? Paul, en todo ese año, no duerme. Pasa a aprender cómo la humanidad sobrepasó la pesadilla de la sobrepoblación, los conflictos bélicos a nivel mundial, hasta la globalización que cambió el mundo. Lo amenazaron de todo. Un montón de cosas, sí. No querían que se supiera lo que había en este libro. O sea, obviamente como lector dices, pues que tuvo que pasar para que todo el mundo se pusiera de acuerdo, güey. Yo creo que tendría que haber justamente algo así como muy centralizado y globalizado para poder realmente llegar a un acuerdo. Aquí, los del futuro dicen que esta es la prehistoria. Del año 1 al 3400 se le considera prehistoria y la edad oscura. ¿Qué onda, Minor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien. Expectante el día de hoy. ¡Ay, ay! Claro, es cierto. Pues muy bien, la verdad. Estoy Ok. feliz porque acabamos de grabar un episodio. De hecho, por eso nos ven con la misma ropa. Sí, sí. A lo mejor nos están viendo, o sea, una semana después y todo, Ajá, pero sí, traemos la misma ropa y no. Es que lo que pasa es que a veces grabamos episodios para, obviamente, cumplir con la agenda. Ajá. Y justamente hoy hablamos de un temita que traía ganas yo de platicarte Sí. y de platicar. Y lo hablamos muy bien, muy padre. Estuvo muy bien la conversación. Y ahorita, pues vamos a hablar de un tema muy interesante que sé que has estado pues leyendo un libro y has Sí. estado informándote acerca de esos temas. Y que en los lives hemos estado abordando mucho esta temática. Ujú. Y creo que eso le va a encantar a la gente el día de hoy. Sí, hoy tenemos un capítulo especial, me atrevería a decir, ¿eh? Ajá. O sea, tenemos un capítulo especial. Gracias al buen Mike y Mike conocí este caso. Y me atrevo a decir, y mira, me tiembla la voz, Ajá. que este libro es de los libros más importantes que he leído en mi vida, güey. Ok. Y te digo, sí, lo leí completo. Me lo comí todo. Es impresionante y te propuse venir y contarte acerca de este libro porque Pues te apasionó el tema, me ¿no? apasionó mucho el tema. Me apasionó Sí. mucho el tema y les he contado cositas así. Cada cosa que iba avanzando en el libro yo les iba diciendo, es que tal cosa. Y un día fue, güey, espérate, ¿y si lo condensamos todo y lo hacemos un capítulo? Sí. Y espero, de verdad, te digo, llevamos 4 años con el proyecto y me siento un poco nervioso el día de hoy porque quiero de verdad hacerlo bien para que la gente entienda el por qué me apasionó tanto este tema. Sí, sí entiendo. Sí. Y creo que, digo, es primeras veces, o sea, que a veces hacemos episodios como diferentes. Ujú. Hace algunos episodios hicimos uno que yo quería hacer, que era el de Bridget Cleary, que era un caso que tenía mucho tiempo que quería hablar. Ajá. Es de esas veces que crees que tienes una joyita entre las manos. Así. Sí, o por lo menos es un tema que quieres sacarlo. O sea, Ajá. la verdad es que siento que es el momento indicado para poder hablar de estos temas que nos apasionan también, o sea, no solamente que están como dentro de una línea narrativa, sino que también la gente creo que espera escuchar estos casos de parte de nosotros. Y pues bueno, el día de hoy tú nos dices más o menos por cómo le podemos llamar a este episodio o cuál es el caso que vamos a abordar. Ok, pero primero las redes, ¿no? Para que Ajá. la gente no se les olvide suscribirse. Ajá, Que es muy así importante para Por favor, nosotros. suscríbanse a este canal. Si van Sí. llegando y dejen su like también si les gustan esos temas. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como Emisiones Podcast y a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram y a buen Mike y Mike le agradecemos el capítulo del día de hoy porque él lo contó el caso Ajá. en un live, Así es. pero lo vamos a inmortalizar en un capítulo especial para que la gente pueda entenderlo así, de pie Bien. a pa, ¿no? Sí.
como MikeGal99 en Instagram, y el señor hace transmisiones en vivo también en su canal de YouTube, Mike Emisiones, para que vayan y lo sigan. Así es, por favor síganlo. Sí. Y bueno, ¿cómo podemos llamarle a esto? Porque, Mira, bueno, sé que viene de un libro, sé ajá, que es un caso de una persona que escribe estas experiencias en un diario y pues a raíz de esto se publica esto, ¿no? mira, te voy a dar el contexto, lo que es el caso. Ajá. Lo que Mike llegó a contar un día en el live, te lo voy a repetir, nada más para contextualizar a la gente de dónde viene esta historia, porque es una historia muy importante. Yo creo que hay de esas veces que lees este libro y dices, quiero que todo mundo lea esto. Y mira, lo que pasa es que en 1921, y pongan atención en las fechas, 1921, un señor llamado Paul Amadeus Dienerx era un profesor suizo-austriaco con una salud muy frágil. Él cae en coma durante un año entero. Un año entero. Él sufría una enfermedad que se llamaba la encefalitis letárgica, una enfermedad neurológica epidémica que azotó a Europa en la década de los 20. Ah, ok. De hecho, él tiene una pareja en esos entonces que fallece precisamente de la misma enfermedad. O sea, era algo que estaba pasando en Europa, pues, ¿no? Ok. Cuando Dienerx, Paul, despierta, él era consciente en ese momento de que no le quedaba mucho tiempo de vida. Ok. Y esperando que un clima templado mejore su condición de estos últimos años, se muda a Grecia, a Atenas. Y ahí empieza a impartir clases de francés y alemán. Ok. Hasta aquí estamos bien, ¿no? Después de 2 años, unos pocos meses antes de que Paul falleciera, le entrega un diario personal a su estudiante favorito, un señor llamado George Papachatsis, quien más tarde sería un prominente profesor de leyes y rector de la Universidad de Pantioni de Grecia. Hasta aquí todos estamos bien, ¿no? Él lo que hace con los diarios es que empieza a traducirlos. Ok. Y ahí es donde pasa la magia, porque él empieza a descubrir lo que su profesor Paul, ya en ese entonces fallecido, había vivido. Ok. Durante ese año, güey, en donde él estuvo en coma, la conciencia de Paul, por alguna razón, inexplicablemente, se había trasladado al año 3906 después de Cristo, güey. Ok. Fíjate bien, güey. Ni Baba Vanga se atrevió tanto. Creo que Baba Vanga tiene hasta el 4500. No, sí se atrevió a más. Sí se atrevió, güey. Sí se atrevió a más. Él, de alguna forma, había entrado en el cuerpo de otro hombre, güey. Ok. De otro hombre, güey. Paul O sea, no era su cuerpo. no era su cuerpo, porque ahorita vamos a entrar con los detalles, Claro. porque son cosas que me llamaron mucho la atención a mí también. Paul hace toda una crónica de la historia de la humanidad en los siglos que vienen a partir del siglo XX, que es cuando él nace y todo, pues, ¿no? Pasa a aprender cómo la humanidad sobrepasó la pesadilla de la sobrepoblación, Ajá. los conflictos bélicos a nivel mundial, Sí. hasta la globalización que cambió el mundo, el nuevo y la radical cambio de sistema de administración Ajá. en el mundo, Ajá. pasando incluso por contacto extraterrestre, Ok. por una colonia en Marte de los seres humanos, y la parte que es más interesante, que es como la siguiente etapa evolutiva del ser humano. Porque estamos hablando de 2000 años de diferencia, güey. Sí. De la siguiente etapa de la evolución del ser humano, güey. Para el final de la Segunda Mundial, este diario ya estaba traducido. Ajá. Y ya estaba circulando, no muy lejos de Atenas. Era un libro que se vendía local, así. Como que lo publicó este vato y lo empezó a mover.
2 años antes del final de la dictadura de Grecia, en 1972, el profesor, este señor, a pesar de una intensa disputa al respecto, decide ahora sí publicar lo que hoy conocemos como el libro Las Crónicas del Futuro, Ok. de Paul, el curioso caso de Paul Amadeus Dinich. Ok. Ese es el nombre del libro. Ese es el libro, el nombre, así lo pueden encontrar en todas partes. Yo lo compré en Amazon, Ajá. realmente está a nivel mundial, distribuido varios idiomas, etcétera. Y esta sería entonces la traducción de los diarios. Pero ahora sí como ya en editorial. En y editorial, todo. claro, o sea, Ajá, que porque va- antes sí se imprimió, pero de forma local y así. Ajá. Pero pasando ya la segunda y pasando la dictadura que había en Grecia, ya se hace todo el papeleo para que se haga Comercial. un comercial, pues, ¿no? Ujú. Y algo interesante que descubrí, la Ajá. iglesia griega Ajá. en esos entonces protestaba mucho en contra del contenido del libro. Claro. Y incluso al vato que lo publicó, al alumno favorito de Paul, lo amenazaron de todo. Desvivimiento. La iglesia, güey. Un montón de cosas ahí. No querían que se supiera lo que había en este libro. Ignorancia, Miedo. miedo, A las otras creencias, ¿no? lo que tú quieras. Pero sí se incursionó este vato en una persecución política religiosa al publicar este libro. Bueno, entonces en resumidas cuentas podríamos decir que lo que vas a contar Ujú. es la historia de las crónicas de un viajero del tiempo. Sí. Es que es muy Pero interesante bueno, porque una historia supuestamente Ujú. real. O sea, que va a tener un sustento detrás de toda la ideología que hay detrás de todo esto. es que es surreal, porque dentro de estos siglos que se vivieron de la humanidad, las cosas que pasaron a mí me hicieron mucho sentido. Me hicieron como, Es que claro, esa es la parte importante, ¿no? esa es la parte que a mí me hizo estar sentado aquí hoy Ajá. y decir qué loco, ¿no? Sí, Empezando por el principio, ¿no? sí. Cuando Paul cae en esta coma, Ajá. él estaba con su madre Ujú. en ese momento en el cuarto de hotel, del hospital, etcétera, y cae, y cuando despierta se da cuenta que está en otro lugar. Se da cuenta que está en un lugar más bonito, del colores pastel, Ujú. y no está su madre. Y él empieza a gritar y empieza a buscar a su madre y empieza a preguntar dónde estaba. Lo atienden 2 personas rubias, altas, con una vestimenta que él asume que es un hospital. Ujú. Pero él se asusta porque dice, ¿dónde estoy? Me transfirieron de hospital y ahora estoy en uno más lujoso, dice. Y él pensando obviamente en los gastos, pensando obviamente en su madre, pensando en que su condición se había agravado tanto que tuvieron que llevarlo a un hospital más sofisticado. Es lo que él piensa. Aquí era muy joven en este punto. Tenía... ¿Cuántos años tenía, Veras? Tenía como 20... Ok, pues era Cinco, joven, un ajá. hombre joven. Un hombre joven, güey. Él, se topa con la sorpresa de que las personas que vienen a atenderlo no le entienden. Y él dice, ala, me transfirieron a otro país. Él pensando todo el momento que su enfermedad se había agravado tanto que había tenido que ser transferido a un lugar más sofisticado, etcétera. Sí. Y en eso entra otra persona, o un viejito por ahí, Ujú. y empieza a entender el viejito el cuadro y le empieza a hablar con un alemán muy golpeado, o sea, muy roto, con muy mala pronunciación y todo, y le empieza a tratar de calmar. Él no entiende qué está pasando y realmente, como es un diario, lo que es no es como una historia contada. De repente ahí termina ese día y al día siguiente ya no supiste cómo le dijeron la noticia de que no estaba en su siglo, güey. Y es interesante porque una parte que yo le contaba a Mike que me sonaba muy, pues, irreal de la historia era la precisión con las que él te cuenta las cosas. Los Ajá. años, los nombres. Te empieza a recitar un montón de nombres que espero de verdad que en el 3900 se recupere esta información y se compare si sí o si no existieron. Porque te dice,
O sea, te estamos hablando de 2000 años de historia en el que te está diciendo artistas, músicos, pintores, etcétera, que son nombres que no existen, güey. O sea, son nombres que todavía no nacen siquiera sus padres, güey. O sea, Y algo interesante, bueno, que lo dijiste al principio, ¿no? Pero que creo que también es parte importante del por qué creo que no lo entienden o no lo van a entender, es que él no era el mismo, ¿no? Porque imagínate una persona de hace 2000 años, ahorita en el presente, pues van a decir que está disfrazado o... Fíjate que él despierta y él despierta en la piel de otro hombre, pues, ¿no? Pero fíjate, déjame terminar el punto rapidito. Ajá, sí. Que yo le decía al Mike, se me hace medio raro porque la precisión con la que escribe todo es impresionante. Antes de que el vato empiece a contar sus aventuras en el futuro, él te dice esos años en Grecia, cómo la estaba pasando. Él tenía una nueva perspectiva de la vida debido al año que había vivido en el futuro. Sí. Y empieza a pensar que lo único en lo que se arrepiente es no poder tener esos documentos que él escribió allá en el futuro en mano. Y dices tú, ¿por qué no los tiene? Pues porque se quedaron en el futuro, güey. O sea, él escribía mientras él estaba allá. Entonces cuando él despierta, pues no tiene esos papeles, güey. Ok. Entonces él reescribe la historia. O sea, él la empieza a volver Pierde a muchos escribir. detalles. Sí y no, porque se acuerda fechas, se acuerda y yo me quedo pensando, pues no sé si en qué momento él pudiera estar inventando, o en qué momento el trauma tan gigante que es despertar en una vida que no es tuya te genere una agudización en la memoria al punto de poderte contar dato por dato. Se sabe que, por ejemplo, en accidentes o en traumas, la mente recuerda detalles muy específicos, Sí. debido al sentido de supervivencia. Entonces, es algo extraño. Otro Sí. dato interesante es que Paul, en todo ese año, no duerme. Allá. Allá. No duerme, güey. Y Tiene un insomnio. ¿Y nadie duerme? ¿O es No, algo...? él no puede dormir. Es algo de él. Él no puede dormir. O sea, Ok. como que no le da sueño. Lo intenta y no puede dormir. No puede Ok. conciliar el sueño, güey. Inhumano, prácticamente. Sí, porque es un año sin dormir, güey. Es algo muy loco. Pero bueno. Ahí es cuando se entera él que está en el futuro, que está en el 3900. Y de ahí empiezan las preguntas, por lo menos como al lector. Y hay algo muy interesante, porque luego vas entendiendo el porqué, pero esa persona que entra, el viejito, resulta que él está en un consejo de viejitos, de sabios, que son como la jerarquía más alta en la sociedad. Y él lo entiende a Paul y le dice, no te preocupes, esto no es más que un fenómeno metafísico muy extraño, pero pasa. O sea, como que no es la primera vez. no es que no le crean, no es que no. Dice, cálmate, o sea, todo va a estar bien. Dice. Ya han habido casos así, es simplemente un efecto metafísico, un fenómeno que es muy difícil de replicar y que hasta el día de hoy se sigue investigando, pero pasa, güey. Ok. ¿Y qué es lo que realmente pasa? Bueno, se supone Andreas Northam es el hombre en donde entra Paul. Ok. Andreas había sufrido un accidente. Un accidente en el que él casi muere y cae en coma. Bueno, es que en realidad sí muere. Lo que pasó ahí es que Paul entra en el cuerpo de Andreas. Cuando él fallece, justamente. Cuando él fallece, justamente, güey. Ajá. ¿Y qué pasa? El hecho de que esto esté como de alguna manera entendido por la ciencia, hay un protocolo de acción. Entra el mejor amigo de Andreas y se alegra de ver que su amigo está vivo, pero no es su amigo, es Paul. Entonces, el protocolo dicta que para que puedas seguir la vida, el curso natural, tienes que enseñar a la persona cómo es la vida para que él de alguna manera suplante a Andreas. O sea, como que aprenda a ser Andreas. Ok. Entonces, ahí es como que dices tú, ok,
Ya, con este simple día, entrada del libro, me estás explicando el por qué a Paul le enseñan las cosas. Es porque le están queriendo enseñar para que termine de ser Andreas. Ajá. Es algo muy raro. Sí. Y aparte, creo Sí. que sería como un tema de una reencarnación a la inversa, ¿no? O sea, porque se supone que la reencarnación, pues pasa de una persona que, pues, prácticamente es bueno, o sí sería algo similar, solo que tuvo que haber fallecido también, ¿no? Él tuvo que haber fallecido porque el retorno, ¿cómo se consigue? Y además creo que pasó mucho tiempo esa reencarnación. un año, güey. Es un año, es mucho tiempo. Pero fíjate, todo tiene respuesta. Uh-huh. Ya hemos hablado, como dices tú, en los lives y con el capítulo de Jacobo Greenberg, que existe esta red neuronal, esta gran nube de información. Lo que explican en el futuro es que de alguna manera la energía de Paul y la energía de Andreas era muy similar. Uh-huh. Y al momento de fallecer, una llama a la otra, porque el tiempo no es lineal. Okay. Estaban existiendo. Y de hecho fíjate lo pasado de lanza, güey. O sea, hay una chica que se llama Silvia, uh-huh, que está en el grupito de amigos de Andreas. Sí. Resulta que cuando Paul despierta en el cuerpo de Andreas, conoce a Silvia y a él le recuerda mucho a la novia que falleció. Ok. Y resulta, güey, que Andreas estaba enamorado de Silvia, pero Silvia no le gustaba a Andreas. Y cuando Paul entra, ahora sí a Silvia sí le gusta a Andreas, güey. Porque es la esencia, ¿no? De otra persona. Es la esencia y por alguna razón de Andreas, problemas internos de Andreas, no llegó a concretarse esa conexión. Y tuvo que pasar eso, güey. Ok. O sea, es muy denso. Es muy, muy denso el entender esto. O sea, y yo creo que autores como Brian Weiss y todos estos que hablan de reencarnaciones es básicamente lo mismo. Pero en este caso nunca se usa la palabra reencarnación. No. Es un fenómeno metafísico. No. O sea, para nada, digo, podría ser parecido, pero sí creo que se trataría de otra cosa, ¿no? En este caso. Otra cosa. Y regularmente la reencarnación pasa de que hay un lapso de tiempo aproximado como de 2-3 años. De un año. O sea, incluso hay casos de un año, ¿no? De diferencia, de que fallece la persona y reencarna en un bebé. O sea, es lo curioso porque se sabe, por ejemplo, en temas de reencarnación, que la teoría que a mí más me gusta es el tema de que cuando tú mueres, tu energía, tu conciencia, tu mente anda divagando en el mundo. Como energía, pues que queda residual por ahí. Queda residual y que tarde o temprano va a llegar a otro recipiente, a otra vasija. Lo interesante aquí es que solemos pensar que está en este tiempo-espacio, pero a lo mejor no. El tiempo no existe. O sea, a lo mejor ibas a reencarnar 20 años después o 20 años antes. O 2000, ¿no? Como en este caso. En este caso 2000. Pero pues a lo que mencionas, o sea, no, este fenómeno incluso en aquel futuro, cuando ya se había estudiado esta fenomenología de que existían ciertos casos metafísicos en los que algún sujeto despertaba miles de años después y estaban estudiándolo, pero no lo veían como una reencarnación, porque el tema de reencarnación sí está muy estudiado, ¿no? En teoría. Y es que lo que pasa es que, bueno, este viejito bailes y le dice esta verdad, lo contiene, lo apoya. Y bien curioso porque en ese momento Paul, en las carnes de Andreas, no se siente asustado porque siente como la otra persona, que en este caso es el viejito y el mejor amigo, Stefan, lo escuchan y lo entienden y siente el apoyo, güey, muy grande, muy fuerte. Y él dice, ok, lo acepta, les cree. O sea, cualquier otra persona no les creería o pensaría que estaba muerto o algo así. Y él empieza a hacer preguntas y ahí empieza realmente lo que es el libro y la cronología de los seres humanos. Porque lo primero que pregunta es ¿por qué no me están entendiendo? Bueno, lo que pasa es que ahora el ser humano se rige en base a una lengua universal.
Enoquiano. El enoquiano. Y dices tú, o sea, obviamente como lector dices, pues que tuvo que pasar Ajá. para que todo el mundo se pusiera de acuerdo, güey. Ajá. Y bueno, es que pasaron muchas cosas, güey. Claro. Y es muy interesante. Y quisiera hacer un resumen, realmente, Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Tú deténme en el momento que quieras, Ajá. porque... Oye, Va a estar y interesante. de hecho, una pequeña aquí, Ajá. bueno, que esa referencia de que en el futuro se va a centralizar la política, la religión, el idioma y la economía, Ujú. no es, o sea, Dictatorial. no es la primera vez que alguien lo menciona. O sea, creo Ok. que incluso, o sea, digo, muchos videntes y muchas personas que supuestamente afirman haber visto un fragmento del futuro dicen que así va a ser. Mm. Y las cosas apuntan, digo, más allá de la globalización que evidentemente sí llegó a darnos cierto tipo de, pues, de cosas que antes no existían en cuestión de las comunicaciones, que los idiomas, o sea, obviamente Ajá. cada vez están más difuminados, ¿no? Es que fíjate qué interesante que Ah. no. O sea, sí. O sea, el fin siempre va a ser el mismo, que va a ser la unificación del ser humano. Pero intentos como la globalización solamente separan más. Que parecen ser que no, pero sí, separan más. Y no es que ellos lo hayan entendido, es que ellos lo vivieron. Ellos vieron que entre más conectada estaba la gente, más había rivalidades, más había comparativas, más había de todo lo malo. Okay. Y es bien interesante porque el ser humano tuvo que pasar por un montón de cosas para entenderlo. Incluso la autodestrucción, güey. Como la Atlántida, básicamente, ¿no? Y como un montón de civilizaciones. Y me llama mucho la atención y creo que es importante que hablemos de esto porque a lo largo de los capítulos nuevos que hemos estado sacando hemos dejado muy mal parada a instituciones como la iglesia. Porque en esencia está mal, güey. Está mal. Y te voy a explicar por qué. Claro que todo esto tiene respuestas. Uh-huh. Y es por eso que este libro me voló a mí la cabeza. Porque obviamente uno lo piensa, güey. Uno piensa, no, pues es que está mal que esté todo centralizado. O sea, el problema de las dictaduras es el hecho de la jerarquía de poderes. No puede ser que alguien tenga tanto poder. Y es por eso es que el poder se tiene que dividir. Uh-huh. Es lo que creemos en hoy. No, y pero aparte hoy estamos mal. En papel muchas cosas funcionan, pero ya en práctica pues existe el factor humano, ¿no? Que es donde... El factor humano como lo conocemos hoy. Exacto. Porque, mira. A ver, vamos ahora sí. Vamos entrando. Hay un periodo que es del 2000 al 2300 en el que la humanidad cree que despertó, se cree superior como raza ante otras razas, tanto del planeta como fuera del planeta, y ni siquiera hay contacto todavía, pero ya el ser humano es la arrogancia manifestada, güey, básicamente. Claro. Está luchando con los problemas de sobrepoblación, la destrucción ecológica del medio ambiente, desigualdades económicas, el sistema monetario, la falta de nutrición adecuada para todas las personas y las batallas bélicas. Ok. Aquí, los del futuro dicen que esta es la prehistoria. O sea, en el momento en el que el humano es egoísta, inconsciente y demás. Esto que estamos viviendo ahorita es considerada la prehistoria. Es como hablar de lo que está antes de los griegos. Ajá. Incluso antes de la Sumeria y todo eso. Es la prehistoria. Sí, sí, sí. Antes de que hubiera un registro de... Ahora, imagínate lo gigantesco que tiene que ser el shock para hoy en día, 2024, tú te topes de repente con alguien del antiguo Egipto. Es básicamente. Ajá. Es básicamente por ahí va la cosa. O de la antigua Grecia. Sí. Es así de profundo. Ahora imagínate, claro que esta es la prehistoria, güey. Claro que estábamos mal. Claro. Solamente que del futuro, pues, ¿no? Se supone que aquí, poco a poco, las personas iban desviviendo el espiritualismo, sobreponiendo la ciencia y el conocimiento práctico.
en esta época, y coincide, güey, digo, todavía cuando se escribió este libro eran 100 años antes. Hoy, en estas fechas, coincide. La gente cree que ser espiritual y el pensamiento mágico está equivocado. Y se cree que la ciencia y el conocimiento práctico es la realidad. Los avances en la tecnología van a hacer que el ser humano avance. Y no es así, güey. No es así. Fíjate, en el 2204 se supone que se ha completado ahí una colonización al planeta Marte de 20 millones de personas. Pero en 2265 hay una vasta destrucción natural del mismo ecosistema de Marte que nos expulsa. Ok. Más de 20 millones de personas fallecen en ese accidente, güey. A la madre. Y de ahí parte una nueva etapa del ser humano en buscar la razón de sus vidas. Dejar de buscar la razón de sus vidas en el exterior y empezar a hacerlo en el interior. Totalmente de acuerdo. Y aquí, este cataclismo les hace entrar en una etapa, como te digo, en el que por primera vez se reconoce la vida como tal y aparece un término por primera vez en la prehistoria. Acuérdense que esta es la prehistoria. El término del Samit. Ahorita les voy a explicar qué es el Samit, güey. Sí. Pero mira, en el 2309, como resultado de problemas no resueltos, otro gran desastre viene a la Tierra y es la Gran Mundial. Esta fue una batalla nuclear que acabó con casi toda los seres humanos, güey, al punto de casi ser extintos por nosotros mismos, güey. Qué raro. Sí, qué raro, ¿no? A los que tienen miedo de que vaya a haber una de estas nucleares, no se preocupen, todavía faltan 200 años. Ajá. Esto es provocado por la más esto pasa porque... Ay, es que ¿por dónde empiezo? Mira, Paul, en las carnes de Andreas, lo llevan a ver Suiza, que es su lugar donde él nació, y no hay nada, güey. No existe. O sea, es baldío. Es como estos campos así donde se filmó Jurassic Park, así. Okay. O sea, no hay nada, güey. Donde él tenía su casa, exactamente las mismas coordenadas, hay un monte con zacate arriba, güey. Ok. Es prácticamente... No está civilizado, pues es un lugar natural. Es un baldío, pues. Y es porque en ese momento lo que es Europa, Asia, Ajá. Latinoamérica, América del Norte quedó devastado. Completamente así, güey. 20 millones... No, un montón de personas dicen... por ahí algunos cálculos porque no se habla realmente de lo que de cuántas la personas. Cantidad, pero se habla como de 2/3 de la población fallece en estas batallas, ¿no? Estas batallas fueron el resultado de problemas no resueltos, de algo que es muy interesante, güey, porque lo estamos viendo hoy, estamos empezando con esto, güey, que es la más y pura extrema extrapolación de puntos. Existía una izquierda y existía una derecha. Y eran tan contrarios el uno del otro que llevaron a que esto pasara, güey. Ajá. O sea, había personas que iban por el tema tecnológico, científico, y había personas que estaban más del tema religioso. Algo que vemos hoy en día, la izquierda y la derecha. Demócratas, republicanos. Tal partido, ¿no? Sí. En todo lo, incluso en a nivel interno en los países existe división. Sí. Y a nivel incluso, o sea, me atrevo a decir de que local, en cuestión de municipios, estados, hay divisiones en todas partes, ¿no? Y aquí, en el 2309, es donde aparece un señor llamado Johann Terry. Fíjate, es que los nombres, o sea, me llama la atención. Yo quisiera estar vivo en esa fecha para ver si es cierto, güey, ¿no? Muy, muy específicos los nombres. O sea, te dice, tal persona lo hizo. Y tú dices, es que esa persona no existe todavía, güey, pero va a existir, pues. Con esa lucidez, el vato te lo expone. Y dices tú, ¿qué, güey? Él, Johann Terry, güey, fue el primero en proponer una idea centralizada. Una idea
que instaura un nuevo orden mundial, güey. Ajá. Aprovechando la escasez de seres humanos en el planeta, este señor sale y empieza a replantear una redistribución de los bienes, tanto económicos como sociales y espirituales. Hasta este punto, el ser humano todavía no tiene lo que es el despertar de conciencia. Sí. La nueva etapa del ser humano. Ahorita les voy a platicar, ¿no? Ajá. Ya en el 2396, este gran cambio conduce al establecimiento definitivo de un parlamento mundial y la Unión Mundial de las Naciones Estados. Ajá. Y estados, perdón. Existen ciudades, pero no existen estados, países, no. Existe de que la fuente de las flores, existe un montón de lugares. Uh-huh. En Norfolk creo que se llamaba uno. Uh-huh. Que te digo, son ciudades, megalópolis, así gigantescas, pero no son de nadie, güey. Son de ellos mismos, pero ahorita les voy a explicar por qué. Ajá. Este parlamento, aunque es elegido a través del voto de las naciones que existían en ese momento, no es ni de políticos ni de empresarios. ¿Y qué son? Lo que Johann Terry propuso era que la ciencia, la gente científica, iba a controlar el mundo, era la que tenía la capacidad de controlar el mundo, y de científicos pasaron a técnicos, y de técnicos a figuras, y de figuras a humanistas. Y ahí es donde entra lo más interesante, el despertar, porque ya no es ciencia, ya no es técnico, ya no es espiritual, es humanista. Quitamos todo el tema de... Todo, volvemos al principio. Sí, y además pues creo que pues si ya estuviste como que gobernando bajo ciertos, digamos que conocimientos arraigados a raíz de la ciencia, a raíz de todo eso, ya tienes una población con conocimiento de ese tipo, entonces ya no necesitas de eso. Ajá, y si te fijas, poco a poco vamos quitándole necesidades que el ser humano se autoimpuso en el momento. Hay pláticas entre Stefan, que es el mejor amigo de Andreas, y Andreas en las carnes de Poe, que empiezan a platicar, y Stefan es como medio violento con lo que piensa con respecto a la prehistoria, que son estos años que estamos viviendo, y dice: yo no entiendo de verdad cómo querían encontrar felicidad en la acumulación de cosas, güey. O sea, cómo el éxito se medía con respecto a la acumulación. Ajá. Él no lo logra entender, güey. Dice, es algo tan tonto. O sea, es lo mismo. Es como decir, hacer pipí en la calle, como en la Edad Media. Qué tonto, ¿no? Pues sí, es lo mismo. Pues es que son las realidades que se viven en tu contexto, ¿no? En ese consciente colectivo en el que, pues, cómo se mide el éxito, pues, cuánto dinero tienes, cómo vistes, con quién te juntas. Y para el futuro, eso es algo completamente primitivo, güey. Más allá de banal, es primitivo. Primitivo, totalmente así. O sea, es que al punto en el que el dinero como lo conocemos hoy no existe, güey. ¿Y cómo es la transacción ahí? No hay transacciones. Es que fíjate, todavía hay más chicha. ¿Es como comunismo o algo así? No. Es que mira, y fíjate que te lo estoy contando justo como el libro lo cuenta. Ajá. Te lo va contando a cuentagotas, porque tú te haces preguntas, güey. Sí, los que hacen trueques. ¿Qué pasa, no? Ajá. No, lo que pasa es que este gran parlamento mundial se encarga de distribuir los recursos, porque los recursos planetarios de ese entonces, planeta Tierra, se redistribuyen. Y ahora, como son mucho materia prima, es suficiente para cada persona. Entonces, realmente tú tienes abundancia siempre, güey. Siempre. O sea, no estás limitado a nada, a adquirir cosas. Tú las pides y te las dan, güey. ¿Por qué? Porque así hay abundancia de todo, güey. Sí. El exceso de población, el clima, la nutrición y los problemas ecológicos se resolvieron también, güey. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado aquí que grandes industrias como las de la farma o las de las industrias de energía o de comida en realidad son un negocio que no está viendo en pro de la humanidad. Para nada. Está viendo en pro
Del beneficio de la unos pocos. acumulación. Sí. Y el hecho de que se tire tanta comida en los restaurantes y a su vez haya tantos vagabundos, tantas personas sin hogar, Y sin alimento. habla de un problema de no abastecimiento, sino de mala distribución, Mala administración, ¿no? mala administración de los bienes. Y aquí se acabó esto, pues. Y aprovechando, te digo, uno de los resets, que fue este gran conflicto bélico nuclear que acabó con todos, aprovechando eso, se empezó a distribuir de nuevo todos los bienes, todos los recursos se empezaron a otra vez a redistribuir, y tanto el clima, la nutrición y todo se solucionó, güey, mágicamente. Ok. Y dices tú, no mágicamente, pues es lógico. O sea, ya Ok. no había países, ya no había estados, ya no había fronteras, y si tú tienes hambre, tú puedes ir y pedir comida y te la dan, güey. Qué extraño, ¿no? Muy extraño. Y fíjate, esto sigue, ¿eh? Ajá. La vida ahora, se supone, es fácil. Y la gente trabaja menos durante su vida. Los años empiezan a contar de nuevo con el número 1. En el 2396, ahí se acaba el después y el antes de Cristo y empieza una nueva etapa, una nueva era. Y empiezan a volver a contar los años. Ese es el año 1 de nuevo, güey. Wow. Fíjate, es bien interesante. Y Pues sí, quitaron ya lo de la religión, pues quitaron las bases sí, pero religiosas. por momentáneamente. Porque vaya, Siento que va a terminar como universo 25 esto. ojo. Bueno, es que es un... A lo mejor y para allá van, pero hasta el 3906, Ajá. no, todavía no. Sí. Ya sé que ya lo he dicho, pero, o sea, contexto, ¿no? Porque Eh. hay personas que igual no saben, pero el universo 25 fue un experimento que se hizo con unos ratones, que se les dio un paraíso que básicamente tenían alimento, agua, abundancia, mucho espacio. Eran unas familias, creo que eran como, empezaron con una familia de 4 o 8 ratones, y pues eso estaba planeado como para, no me acuerdo si 500 o más, no, 2000 más o menos. Y pues obviamente terminó siendo una sobrepoblación extrema, y como había abundancia, etcétera, pues como que empezó a haber un tipo de jerarquía y corrupción entre los ratones. Acumulación de nuevo. Ujú. Es como que algo que gravitas como ser vivo en este planeta. Sí. Sin embargo, Terminó mal, pues, básicamente. terminó con distritos y incluso cholos con cani, ¿no? O sea, entre sí, ellos. sí. De todo. Pero Aquí es hay lo un que factor pasa. que diferencia, Ajá. que ahorita vamos a hablar de eso. Ahí el gobierno mundial, la élite, la orden que estaba rigiendo todo, era totalitarista. Ujú. Totalmente, ¿no? Los gobiernos nacionales se oponían a él porque iba en contra de la soberanía de cada nación. Pero lo cierto es, y te digo, esto es un resumen. Hay varios capítulos en donde se aborda muy, muy concretamente estos conflictos bélicos entre las naciones y el orden mundial. Sí. Sin embargo, no lo lograron. No llegaron a derrocar ese gobierno que Johan Terry había propuesto. ¿Por qué? Porque empezó a convencer a la gente. Era como, ¿de qué se están quejando si tienen abundancia de todo? Y como que poco a poco la gente, la sociedad empezó a aceptarlo y a abandonar la idea de las naciones como una idea obsoleta en la sociedad. Porque eso, el que hubiera naciones y patria significaba problemas, división, redistribuciones arbitrarias de los recursos. Y como que la misma sociedad dijo no. Ajá. Y durante un par de siglos seguían todavía estos guerrilleros separatistas, pero poco a poco los conflictos fueron aminorándose, al paso de que terminaron en disiparse. Todas estas organizaciones que querían mantener el status quo de antes. Aquí es donde empieza lo bueno, güey. Solo después de 2 a 5 siglos empieza la no desigualdad económica como la conocíamos. Todavía existía desigualdad por el nivel de tecnología y de propiedades, porque había un factor ahí. La gente era espiritualmente débil, güey.
Ok. Estaban concentrados en la supervivencia y la redistribución de recursos. La que no- practicidad, pues. Sí, ajá. Y fíjate, del año 1, que era el año que te digo que era el 2396, al 3400 se le considera prehistoria y la edad oscura, güey. Y la edad oscura. ¿Por qué? Porque en el 3382, de que 18 años antes de pasar de era, aparece un fenómeno notable en la humanidad. Las personas empiezan a adquirir una habilidad que podría llamarse hipervisión o hiperintuición. Ellos lo llamaron el Neil Bridge. Llegó el Neil Bridge. El Neil Bridge era la evolución natural del ser humano, güey. Ok. Esto que menciona, de hecho, Baba Vanga, ¿no? Que en algún punto el ser humano Va a despertar. va a evolucionar. Y de hecho, o sea, pues digo, se le va hasta que Ujú. va a hibridar con animales. Que digo, que espiritualmente nos vamos a volver otra cosa. Eso es una predicción que Baba Vanga la dio hace muchísimo tiempo. No nos van a crecer 3 brazos, no va a haber un Bueno, tercer ojo. Hasta este No. punto no. Hasta este punto no. El Neil Bridge era un acceso a la gran luz espiritual o el conocimiento directo. ¿Sabes cómo lo veo? Como otro sentido. O sea, es decir, Sí. como el tacto, como la visión, como Sí. ¿Te acuerdas de olfato. esta nube de información? El consciente colectivo. Ajá. El ser humano va a tener acceso a eso Ok. directamente, güey. El Neil Bridge es la confirmación del Samit. El Samit es Dios. El Samit es Dios. No es Jesús, no es Jehová, no es el Samit, güey. Y de repente obviamente le pregunta Paul en las carnes de Andreas a Stefan, el mejor amigo de Andreas. Le dice, ¿y qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con Buda? ¿Los estudian? ¿No los estudian? Y le dice Stefan, claro que sí. Pensamos que ellos eran personas como tú, de otra era, Ok. encarnando mentes de gente de esa época. ¿Y será de eras anteriores o posteriores? Le dice, creemos que son personas como tú, con ese mismo fenómeno. Lo que no sabíamos es, o sea, lo que queda en duda es si personas que no tengan el Neil Bridge puedan hacer eso. Pero al parecer sí. Y lo cierto es que ustedes no estaban listos para recibir este conocimiento. Y le dice, ni siquiera sé si tú lo estás, le dice. Y le dice, o sea, él piensa en los escritos, pone, lo cierto es que yo entro a clases, unos parlamentos, donde está alguien dando la clase, y no entiendo nada, dice, güey. Porque, ok, creo que es momento. Ujú. Obviamente esto del Samit y Dios es algo muy caótico para la mente de Paul, porque él era cristiano, güey. No, y creo que para muchos, de hecho, que Sí. a lo mejor ahorita están Ujú. escuchando, esta historia que estás contando, pues tiene que entender la gente que, o bueno, recordar, porque pues ya tenemos un ratillo platicando, que es supuestamente real. Supuestamente esto va a pasar. Así es. Y no sé si ese sea lo que a mí me dio miedo, güey. El pensar en esto y decir, es que es muy curioso porque es esperanzador. Por lo menos yo lo sentí esperanzador, güey. Yo dije, todo va a estar bien al final de cuentas, güey. Sí, todo lo que estamos viviendo ahorita, redes sociales, güey, la extrapolación de pensamientos, la cultura de la cancelación, el racismo, todo esto, Se va a acabar. no tiene sentido, güey. No tiene sentido. La necesidad del ser humano de ser indomable. O sea, porque mira, una de las cosas que también llama mucho la atención es el hecho de que ellos tienen un control parental, güey. De natalidad. Natalidad, ajá. Obviamente, yo también he leído 1984 y he leído El Mundo Feliz. Y tú sabes que esos son historias distópicas que te presentan un futuro en donde supuestamente todo está resuelto, pero o todos andan en sustancias, o todos son
o todos están regidos por una jerarquía social que es arbitraria e injusta, y dices tú, no, es que las dictaduras están mal. Es que esta no es una dictadura, güey. Aquí todos están de acuerdo. Le pregunta, ¿dónde queda tu libertad? Le dice Paul a Stefan. Le dice, ¿dónde queda la libertad si no puedes tener hijos? Porque ellos tienen que meter unos papeles, güey, y pedir permiso para tener hijos. Y te dicen, sí, puedes tener un hijo y tienes de tal año a tal año para tenerlo. Y dice, Ok. ¿dónde está la libertad? Y le dice, la libertad está, güey, en cada persona, le dice. ¿Por qué? Porque, dice, el mundo no necesita más seres humanos, güey. Si yo quiero traer a alguien, yo estoy, uno, interponiéndome en los derechos de los demás. ¿Por qué? Porque esto va a significar que voy a requerir más recursos, y aparte le estoy dando la responsabilidad a un ser humano que no está decidiendo venir aquí. Mm. O sea que lo ven como un capricho más bien. Lo ven, no lo ven, no lo ven como un capricho, lo ven como algo que se tiene que tener respeto. Y fíjatelo, O sea, considerar muchos factores. tienes que considerarlo, güey. O sea, ¿para qué lo vas a hacer? Y ¿Por te qué? dicen, de tal año a tal año, güey. Y tú dices, ¿pero por qué? A lo mejor te dicen de que en 5 años. Porque hay más personas que también quieren eso. Porque están controlando las defunciones también, güey. Sí. O sea, tienen que morir personas para que otras nazcan. Ok. Y es algo lógico, ¿no? Pues sí. Es y como, de por hecho, ejemplo, este ejemplo clásico que dicen de que, es que en los países escandinavos, cuando está vacío el estacionamiento, la gente de todos modos se estaciona lejos. Porque cuando ellos necesiten estacionarse cerquita, que estén apurados, que haya espacio. Ajá. Que dicen esa... Que quién ¿Quién sabe. sabe, no? Pero así lo veo. Es Ajá. como, güey, no me voy a hacer nada si camino un poquito más, güey. Y en cambio, en esta sociedad, güey, te estacionas enfrente en el azul. O sea, estamos y están bien todos, mal, güey. todos Estamos bien disponibles. mal, güey. Yo pienso que esto es algo mundial. O sea, no Mm. creo que sea aislado a una cultura. O sea, mucha gente habla de eso, de cómo, Sí, de cómo otros países, primer mundo. como el primer mundo, Pero no, yo también creo lo que en mismo. Italia, que en Francia, que no sé, allá también tienen problemas. En todas partes del mundo hay problemas. Y hay gente mala, hay gente buena, hay gente que aporta, hay gente que también nos está obstruyendo para una evolución humana. Yo creo que tendría que haber justamente algo así como muy centralizado y globalizado para poder realmente llegar a un acuerdo. Porque si están, para empezar, lo que decíamos ahorita, si estamos en un país hay divisiones, hay partidos políticos, hay religiones distintas, hay un montón de vertientes. Dentro de una misma religión hay diferentes sectas religiosas que dicen tener la verdad. Y la verdad es que nadie tiene la verdad. No existe. Y esto lo explica muy bien, porque después de que el ser humano tuviera el Nile Bridge, esto, por supuesto, es un shock. Porque ellos no tienen una creencia, güey. Ellos ya lo vieron. Y en función a eso actúan. Obviamente, y aquí empieza un poco turbio otra vez la historia, porque cuando el ser humano tiene el Nile Bridge, primero fueron unos pocos. Y es algo que hablamos hace poco en un live. Las personas que tienen el espectro Asperger o autistas, los consideramos personas enfermas. A lo mejor son personas que están teniendo un Nile Bridge, güey. Otra, pues es que de verdad es otra visión de la realidad. Lo que vean ellos, por más que queramos entenderlo, comprenderlo, pues claro que hay formas de integrarlos, ¿no? Pero el tema de tú meterte a su mundo es imposible. No. Pero tú los quieres meter al tuyo. Eso es lo que Eso busca es la lo sociedad. cabrón, ajá. Es lo que busca la sociedad y es muy complejo y por eso es tan difícil, ¿no? Tuvo que pasar algo. Cuando pasó esto del Nile Bridge, hubo muchos autodesvivimientos masivos, güey. Porque imagínate personas que no tenían fe o que no eran espirituales y de repente te enteras que todo este tiempo estuviste mal, tus pilares se caen y te quedas... O que tenías una cierta creencia religiosa también, ¿no? o que estuviste equivocado todo este tiempo. Esto fue autodesvivimientos masivos, locura. Enloquecieron por no tener este nuevo sentido.
los que ya lo habían despertado y los que no también, todos se volvieron locos. Y tuvo que llegar una persona, Volky, se apellidaba Volky. Y este vato instaura una nueva filosofía que le llamaban la filosofía volkiniana. Y a grandes rasgos significa lo siguiente. Le ponen un ejemplo de una flauta. Está la flauta, cuando la soplas, tu saliva deja bacterias en la flauta, entrelazadas y así. Imagínate que esas bacterias de repente agarran conciencia y saben que son bacterias. Y empiezan a desarrollarse ellos y se enteran de que las bacterias tienen 11 horas de vivir nada más. En 11 horas te vas a morir, güey. Las bacterias pueden enloquecer o pueden empezar a aprovechar el tiempo. Y en la filosofía volkiniana, güey, se preguntan, ¿qué pasa si la bacteria se da cuenta de qué es lo que significa una flauta? Como, quién sabe, ¿no? Y dice, es lo que pasó con el ser humano. De repente te diste cuenta que no eras el centro. Mira, como que te dicen la historia del ser humano, ¿no? Primero creías que eras el centro del universo, güey. Luego no. Luego creíste que eras el centro de la galaxia. No. Luego creíste que había nada más poquitas galaxias. Y luego, o sea, es una escala, al punto en el que dice, la bacteria vive en una flauta. ¿Y cómo te explico yo qué es una flauta? Es como también cuando dicen, ¿cómo le explicas a un extraterrestre que metiste gol de cabeza? Pues es imposible decirle, ¿no? Hay muchas cosas. Hay mucho contexto. O sea, tendrías Sí. que dar una explicación de qué es lo que estabas jugando, qué es jugar. ¿Qué es un gol? Un montón de cosas. Ajá. Y es básicamente a eso se reduce el entender el Summit y el Nile Bridge. Y luego, güey, después de esto, justo después de esto, hay contacto alienígena con unos seres que, igual que tú, ser humano, tuvieron su despertar. Y después de muchos siglos de no estar buscando vida extraterrestre, la vida extraterrestre llegó a nosotros. Sin embargo, el ser humano ya estaba tan evolucionado que fue irrelevante para él. Sí. No significó nada. Fue mucho gusto, soy tu vecino, cuando quieras te cuido al perro y ya. Ok. O sea, fue así de sencillo. No fue trascendental, pues. No, porque lo trascendental está adentro. Lo que creen en el futuro es que si tú... que todo lo tienes tú, güey. O sea, Claro. es tu felicidad, tú lo que quieres hacer, todo. Y aquí parte algo muy interesante. Porque se empieza a manejar Ay, güey, fíjate. Aquí en México, a los... ¿cuántos? 35, 40 años de laborar, te jubilas y terminas. Y ya te pensionas y te dan dinero y puedes ya vivir tu vida. Ajá. A los 40 años de trabajar. Tienes 60, 65, 70 años. Pues ese tiempo, que eran 40 años, se redujo a 2 años, güey, en el que tú trabajas. Uy. Mira, el proceso natural de Suena muy bien eso. fíjate, güey. El proceso natural de un ser humano en el futuro es: naces, creces, te desarrollas, estudias. O sea, empiezas a estudiar, a aprender cultura general, todo. Claro. Empiezas a aprenderlo todo. A los 17 te vas a trabajar al servicio. Cuando terminas tu servicio, güey, tienes dos opciones. O inclinarte a ser un ciudadano, que es alguien que está desquiacerado, güey, y ya, Uh-huh. que nada más se dedica a vivir su vida y ser feliz. O te dedicas al arte. ¿Y por qué es tan importante el arte, güey? Porque el arte es la expresión del lenguaje del Summit. Dices tú, ¡ay, claro, güey! Claro que quiero ser artista. Y es algo que me hizo mucho ruido en mi realidad. Porque el vato Stefan es un ciudadano, güey, normal. Y él hazte de cuenta que tiene un amigo que toca el violín. Y le dice, o sea, ¿y él no puede ser un artista? No, porque él decidió ser un ciudadano. Pero pues él toca el violín.
Pues sí, pero él nunca va a estar en constante lucha consigo mismo. Y dice, ¿pero cómo? Dice, escoger la vía del artista es estar constantemente en una lucha contigo mismo de querer expresar tus sentimientos y nunca poder, güey. Ok. Nunca poder. Estás condenado a nunca poder llegar a tu meta, güey. Qué oscuro. Este vato, que es violinista, Ajá. toca porque le gusta cómo suena el violín, porque le gusta cómo se siente y ya. Él no tiene más aspiraciones, güey. El artista tiene aspiraciones de encarnar al Samit. Y hay pocos que lo han logrado, pero es una batalla perdida, güey. Y llega a tal punto en el que el vato, que es un ciudadano que toca el violín y que nada más lo toca porque le gusta, va a clases y todos, pero no lo hace para mejorar en la sociedad o porque tiene un proyecto. Es un hobby. Es porque le gusta, güey. Es como lo veríamos aquí en nuestra realidad o en nuestro contexto histórico actual, que el que tú practiques o que hagas algo no significa que te quieras dedicar a ello, aunque seas muy bueno en ello, ¿no? Sí. Pero porque el hecho de comprometerte a desarrollarte en algo, Lo estás entendiendo muy bien, güey. muchos lo han dicho, ¿no? O sea, el tema de, bueno, tenemos muchos amigos que se dedican a ramas artísticas, obviamente porque nos dedicamos a este tema también que no es artístico propiamente, pero es de creación. De creación, entretenimiento Ajá. y todo esto. Y pues amigos que le han tenido miedo a esto porque dicen, al momento de entrar y publicar tu primera obra, digamos que te hace preso de tener que estar publicando más obras para poder conseguir la meta, ¿no? Que la meta obviamente es el éxito, la visibilidad, el ser conocido, el tener ese propósito en la vida, que es básicamente lo que vemos nosotros en nuestra realidad como el Samit, el éxito o lo que habías dicho, Sí. a lo mejor la acumulación. Puede haber gente que lo vea como el dinero, el éxito, ser conocido, famoso, lo que tú quieras, tener cosas, tener una vida próspera, familia, un seguro, ¿sabes? No Qué sé. profundo, ¿verdad, güey? Pero tú y yo sabemos que no podemos. O sea, tú y yo sabemos que la vida que escogimos, güey, nos está condenando a una vida de incertidumbre. Ujú. Porque nos puede ir bien ahorita, pero y en 20 años, No y sabes. en 50 años. Y ¿qué no vas puedes a hacer? saberlo. Y no puedes saber. Y no puedes estar viviendo la vida pensando así. Pero sí lo hacemos. O sea, es inherente. O sea, nosotros sabemos que nos vamos a mover y que se va a poder y Sí. Pero hay personas que lo ven de esa manera. Yo no puedo tener un trabajo que no sea seguro. Y dices tú, respeto total, porque hay Claro. dos tipos de personas. Claro. El que está ok con decir, no, pues yo no sé cuánto voy a ganar este fin de semana o este día, o no tengo seguro, o no tengo pensión. Y estoy bien con eso. Pero hay gente que dice, no, ¿sabes qué? No, güey. Yo sí quiero un sueldo base y está bien también. Claro. Y aquí es esa parte que a mí me hizo mucho clic, que yo dije, ok, o sea, Luego, sí o sea, existe. en este futuro que ahorita podemos ver como distópico, el que o utópico o también, utópico, sí. Pues estaremos hablando de que ya no se trata ni de dinero ni De nada de ni de eso. éxito como lo vemos hoy en día, sino de un despertar de conciencia. Como de acercarte a Dios. O sea, Ujú. como de acercarte al Samit. Eso es lo que quiere Acercarte el artista. a la verdad, ¿no? En este A la caso. verdad. Es lo que los artistas del futuro es lo que aspiran a hacer. Obviamente dan conciertos, obviamente hay exposiciones y todo eso, pero no son para el escrutinio público de que se enjuicie, o sea, se enjuicie o algo. O sea, simplemente es por apreciación. O sea, la gente va y lo aprecia y ya. Es bien interesante porque quitando factores externos como fama, dinero, ¿qué te queda? Y háganse la pregunta, ¿qué les queda, güey? O sea, con todos los artistas que a ustedes les gusten, háganse esa pregunta. Si yo le quito esto, le quito esto, le quito esto, ¿esta persona seguiría haciendo música? Y esa es la pregunta, güey. Y lo importante que como una persona, un ser humano prehistórico como yo, güey, piensa, oye, ¿y qué no puede después tomar la decisión ya viejo o algo así? Ujú. Y le dice el vato, no. Con el Neil Bridge, tú puedes ver qué tipo de persona eres, güey. Antes de que seas la persona. Porque tienes una conexión directa con esta base de datos. Hay personas que nacen así y ya.
y no tienen Entonces otro sabes camino. qué elegir desde el principio. Sí, sabes a dónde vas a ir, güey. Y te digo, las personas que eligen el ser un ciudadano son plenamente felices. Y le pregunta el vato, oye, ¿y qué onda con las enfermeras que me atendieron en el hospital, güey? ¿A ellas quién les paga o qué? No, güey, ellas deciden estar ahí. Ellas deciden ayudar a la gente. A eso se dedican, a eso quisieron hacer en su vida, eso hacen. Wow. Es surreal, güey. Es surreal. Como que, surreal. o sea, bueno, yo queriendo entender esta Sí. realidad, me suena a que yo no le encuentro sentido a esa vida, pues, ¿no? Porque parte de la vida, para mí, Ajá. es también sufrir, es también tener Ajá. problemas. Digo, aunque no me guste, claramente no me gusta tener problemas, claramente no me gusta sufrir. Pero al final de cuentas lo que le hace un contraste con los momentos felices y el por qué un ¿Cómo momento vas a feliz saber también. que hay oscuridad si no hay luz? ¿O cómo vas a saber que hay luz si no hay oscuridad? ¿Sabes? O sea, Sí. es un dilema filosófico muy importante Sí. el que está planteando de esa sociedad, pues, ¿no? Y es una sociedad que supuestamente ya lo hizo. O sea, y es como que te plantea a ti, entonces yo estoy en un error. Y sí, estamos en un error. O sea, porque el tema de romantizar la precariedad no es algo bueno, güey. Y yo creo que se ha puesto muy de moda últimamente. Sí. Si no batallaste, no te respeto cuando tengas éxito, güey. Y dices tú, ¿pero por qué, pues? O sea, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tenemos que ser tan violentos con nosotros mismos? Y es porque en la sociedad está tan arraigado el tema de la acumulación y de la empatía falsa y barata que no nos damos cuenta de lo que realmente es vivir, güey. Y digo, es una locura, güey. Es una locura este libro. Y te plantea muchos de esos paradigmas. Y te pregunta muchas cosas en la voz de Paul. Y te lo escriben y te lo dicen. Se enamora de Silvia, salen y todo. Y es bien curioso porque ahí también te plantean lo que es una relación sana. Una relación sana, de lejos, parece una relación mala. Por ejemplo, Paul va y le dice, discúlpame de no haberte visto hoy. Le dice, no te preocupes, güey, estabas ocupado. Y él se ofende y dice, no me extrañaste, ¿qué pasó? Él esperando una reacción negativa a su ausencia. Pero Silvia la entiende y dice, güey, pues no pasa nada, te ocupas. Y dices tú, es que así deben de ser las relaciones, güey. O sea, no pasa nada si no quieres hacer algo. No tendría por qué poner en tela de juicio tu amor por las personas porque un día no quisiste hacer lo que ellos sí querían, güey. Y dices tú, wow, no sé, es que tiene de todo el libro, Sí, güey. Tiene de todo, entiendo que la parte como, digamos que filosófica de esto es como el pensar qué sería una verdadera civilización avanzada, ¿no? Porque pues en muchos casos se plantea como esta civilización que pues va de cosas como tecnología, Sí. avances que tienen que ver con inteligencias artificiales, etcétera, pero nunca te plantean el tema del avance en la psique Espiritual. del ser humano. O sea, realmente vemos en esas películas que son futuristas seres humanos corruptos, seres humanos de todo Ándale, tipo. cyberpunk, en decadencia, oscuro, neón y así. Sí, que Y hay nada. problemas, que a la vez también hay tecnología, pero también hay problemas. Y luego existen estos dilemas de la misma autodestrucción con la misma tecnología y los mismos avances que va a haber socialmente. O sea, como que todo lo que va a implicar, porque somos humanos, el que haya cosas que sobrepasen al ser humano. Y yo pienso que ese transcurso, según lo que hoy conocemos, es natural. Obviamente sí vamos a terminar así, pero en el momento en el que hubo este cataclismo nuclear, es un reset, güey. Es que estamos hablando, yo creo que de otra raza de seres humanos, ¿no? O sea, es que es la misma, pero evolucionada. Y al punto en el que este vato, la primera vez que sale con el grupo de amigos de Andreas, él se impresiona mucho de ver la actitud infantil de todas las personas que están a su alrededor. Todos riendo, todos cantando, todos... Pero él se asquea, güey. Dice, ¿qué les pasa a estas personas, güey? Que no les da vergüenza. Todos estos prejuicios.
Y luego se entera de todo esto y dice, claro, güey. Se encuentra con amigos de él viendo la ventana y viendo el paisaje y disfrutándolo, güey. O sea, ¿hace cuánto? Y le pregunto a toda la gente, ¿hace cuánto que no se sorprenden con unas nubes, güey? Ujú. Que no están tan atiborrados de cosas, Pantallas, pantallas, publicidad, deseos, ansiedad, metas, que no cosas. se sientan en su sillón de su cuarto o en su cama y dicen, tengo una cama, güey. O sea, ¿hace cuánto que no lo hacen? Y ese tipo de cosas son las que te digo, me hicieron cambiarme a mí el chip, al punto de que yo le digo a Sofía, que le mando un saludo a Sofía, a mí se me hace que yo soy del futuro, ¿no? Porque me hizo mucho sentido todo. Hay así, una cosa todo. que dicen que actualmente el ser humano no pasa momentos de silencio. Temas pueden ser de ansiedad, puede haber muchas cosas, pero el avance cognitivo existe en los momentos de silencio. Sí. Así que un gran ejercicio, de hecho, que también podrían implementarlo es darse sus 15, 30 minutos de silencio al día. Y no me refiero como que, no hagas nada, ¿no? Puedes estar en tu habitación, puedes estar en el carro. ¿Cocinando? ¿Se vale? Cocinando. ¿O Pero no? sin estar escuchando, me refiero, un podcast, Ajá. estar escuchando, o viendo una serie, o escuchando la tele, o escuchando música. Es bien complicado. Es muy complicado más hoy en día y me parece impresionante porque hay una referencia muy interesante en la película de Volver al Futuro 3, Uh-huh. en el que el Doc está hablando con unos vatos en un bar y les dice, en el futuro las personas ya no van a correr por su vida, van a correr por deporte. Y dices tú, a la bestia, o sea, ¿en qué situación hoy en día tú corres? Correr, güey. Pues, por ejercicio. Y al punto, se ha diluido, se ha denigrado tanto la sociedad que, así como el consejo que acabas de dar, se dice 30 minutos de ejercicio. Es como que, ¿por qué tendrías que decírmelo si yo pudiera hacerlo solo? O sea, el ser humano puede. ¿Por qué tiene que haber reglas? O sea, ¿por qué es necesario decirle a un ser humano? ¿Y por qué es tan valioso un concepto tan fácil de hacer? Como, güey, quédate callado. Es como que, güey, no veas una pantalla por 30 minutos, verás qué bueno es. O sea, claro que ¿no? es bueno, güey. Qué acostumbrados. Sí. Y qué difícil Y es. cuando te haces consciente de esas cosas, es bien impresionante. Es muy impresionante. Te cambia, güey. Te cambia la vida. Te cambia. O sea, yo sí lo hago. Y no es algo que tendríamos que estar presumiendo, pues. Pero bueno, del 3400 al 3906 empieza una nueva era dorada de la humanidad. Después de casi 1000 años de la edad oscura que fueron antes del Nile Bridge. Y ahora el gobierno mundial no son científicos ni tecnócratas. Ahora son los creadores universales del pensamiento, güey. Personalidades que combinan simultáneamente las cualidades y habilidades de los filósofos, artistas, científicos, etc. Se vuelve cada vez más abstracto, ¿te fijas? Sí. Como que eres muchas cosas, güey, al mismo tiempo. Ahora sí que no existe la propiedad privada. Las únicas desigualdades tienen que ver con el honor y la reputación. Hazte de cuenta que cuando tú decides ser un ciudadano, tú decides ser del eslabón más bajo de la jerarquía, güey. Eso no significa que te quiten derechos o que no tengas acceso a lo mismo que todos. Es aquí todo. Es como el respeto. Es el respeto que se tienen entre ellos y su posición. Conocen sus posiciones en el planeta y están ok con eso porque ellos decidieron ser así. Como nivel de importancia, nivel de relevancia. Ajá. O de impacto que vas a tener. O sea, imagínate la paz que consigue alguien que dice, yo nunca voy a lograr nada en mi vida, güey. Pero ellos saben que, o sea, y está bien con ellos ya eso. vieron que no van a lograr nada en su vida. Ajá, y están bien, güey. Están Voy a bien vivir con mi eso. vida, voy a tener mi A familia. gusto, voy a viajar, voy a hacer lo que yo quiera a gusto y eso voy a hacer. Y para ellos, o sea, hoy en día en la prehistoria se puede decir que no hiciste nada con tu vida. Pero ellos dicen, claro que hice, fui feliz. Claro. Y dices tú, No es güey. a eso lo que venimos todos al mundo. Jaque mate, güey. Jaque mate. Pues sí. O sea, ¿a quién quieres demostrarle tu valía, güey? A la sociedad regularmente. Es impresionante, pues no, güey. La gente trabaja solo 2 años en toda su vida, entre el equivalente de 17 y 19 años. La población de la Tierra está
Fíjate cómo se redujo. Y yo creo que esta es la clave. Se redujo a 2,000 millones de personas en todo el mundo, güey. Más de la mitad. Sí. Más de la mitad. 2,000 millones de personas existen en el mundo. Ahora imagínate la infraestructura que existe hoy en día, pero distribuida a nada más que 2,000 millones de personas. Claro que alcanza, güey. Y con una conciencia de cero acumulación, claro que alcanza, güey. Y dices tú, wow. Mira, hay solo 3 leyes en el futuro. Las que refieren con el término de los 2 años de trabajo, eso sí es obligatorio. Y aún así, tú puedes decidir no hacerlo. Pero tú, como eres una persona honorable y respetable, lo vas a hacer. Porque tus padres lo hicieron. Porque ese cepillo que te estás usando para peinarte, lo hizo alguien, güey. Entonces tú dices, pues yo también quiero aportar a esta sociedad tan hermosa que tenemos. Entonces no es obligatorio, pero todo mundo lo hace, güey. Me recuerda un poco a esta disciplina japonesa, ¿no? Como de así, Ajá. tan rigurosa, pero no por el tema de las leyes, sino por el tema cultural que tienen. Ajá. De una disciplina absoluta acá. Sí, pues es que es porque es un bien común. Pero es el más grande bien común. O sea, fuera de socialismo, capitalismo, comunismo. Es nada más de que seamos todos parte de esta bonita especie. ¿Te das cuenta? Imagínate lo que tiene que pasar para que hoy en día tengamos esa realización. Y no te lo tienes que imaginar. Lee este libro y te vas a responder esa pregunta. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Pues todo esto, güey. Todo lo que viene en este libro tiene que pasar para que tú trabajes 2 años nada más y tengas abundancia. Estos vatos se le van viajando, güey. Y bien interesante porque Paul, y digo, casi no hablé, fíjate, de los avances tecnológicos. Que por lo general cuando se habla de viajeros en el tiempo es lo más interesante, ¿no? O sea, como, Sí. ay, ¿y qué predijeron? Y no sé qué. Ajá, Claro sí. que hay él con sus vagas descripciones, pantallas, por ejemplo, él dice que los medios de transporte son automáticos. Teletransportación. Casi, bueno, yo no sé si es teletransportación porque sí se meten a algo. Ah, ok. Se meten como a un vehículo, pero hazte cuenta que llegan de que en 15 minutos. Supersónicos. Sí, Pues. supersónicos y llegan de un lugar a otro en un día. O sea, van de que en lo que era Alemania a Suiza y a Suiza a Atenas en un día, güey. Ujú. Y dices tú, ¿cómo? Pues no. Pues porque ahí no te explica, porque pues ni Paul sabe explicártelo, güey. Claro, no lo entiende. Hay una parte en donde están en Roma y entran, hasta de cuenta, como a un cuarto en el que Paul está muy asustado porque no ve nada. Y en eso toma la mano de Stefan y Stefan le dice, no pasa nada, tranquilo. Y entra en un cuarto oscuro. Se sientan en unos sillones, como que él va palpando. Y en eso dice que se envuelve de una luz y que de repente estaban en un campo. Ajá. Que estaban en un campo y que había sonido y que todo esto. Yo me imagino que ese tipo de experiencia es como estas experiencias en los museos que son como kinestésicas, que es una pantalla gigante. Como este juego en Disney, California, que te subes y estás volando por unos de estas naranjas y así. O sea, como la esfera de Las Vegas o algo así. Algo así. Yo dije, wow. Porque incluso... Pero mucho más tecnológico, ¿no? Porque O quién sabe, parecía estar en el lugar. Bueno, sí, pero... O sea, acuérdate que también la primera vez que se proyectó una película de cine creían que era un ferrocarril de verdad. Claro, y todo, claro, y tú veías y no, o sea... Pero me llama la atención porque incluso cuando se publica este diario, pues en los 70s no existían ese tipo de experiencias, pues. Entonces, son esas cositas que te va dando el libro. Realmente se enfoca mucho en el tema espiritual. Como que el tema espiritual es la respuesta a todo, así. A la evolución, a tu felicidad, a tu paz mental, a tu salud física, a todo, güey. La segunda regla es la que refieren al tráfico y la distribución de los bienes. Ahí también es como que se preguntan a sí mismos, ¿y a quién le tengo que pedir las cosas? Y dice, pues a quien tú quieras. Y dice, llega un punto también, una página del diario en donde él dice, es que todos aquí son tan ingenuos, tan fáciles de engañar, que incluso hasta me da pena hacerlo, dice. Dice que un día él está en su cuarto y dice que se le cae una pantalla. Y él le dice a Stefan que se le rompió la pantalla y, ok, y al día siguiente le lleva una nueva.
Y dice, no me preguntó, no vio la pantalla rota, no vio nada, nomás confió en mí. Y esto le llama tanto la atención y lo cree tan superior que dice, lo dejé de hacer, güey. O sea, no vale la pena. Aquí no importan esas cosas, güey. No importa confirmarte si sí o si no. Es que si tú me lo estás diciendo es por algo, güey. Wow. Así, bien Es que bonito, pierde el güey. sentido, ¿no? Pierde el sentido Sí. cuando no hay, cuando aunque hagas algo malo, como que no importa. Ajá, el que está siendo afectado eres tú, no yo. Y también es un profundo egoísmo, pero a su vez bien empleado, no sé, güey. Es algo que te digo, me hizo mucho ruido, güey. Y la tercera ley, o sea, que es como las tres leyes universales, es las que se refieren al tamaño de la población y que establece el tamaño demográfico, pues, ¿no? Que es lo que te platicaba más temprano, que es el control del nacimiento Sí. y todo esto, ¿no? Esto, y yo creo que es lo último que voy a decir, güey. Ajá. Esto no es una novela de ciencia ficción, güey. Este libro no se escribió con la expectativa de ser publicado, ni siquiera, güey. Su importancia no radica en su mérito literario, porque te digo, es un diario de alguien que obvio que hay partes que se saltan, cosas que no terminaste de entender. ¿Por qué? Porque no está bien escrito. Ujú. Este es el diario de un hombre ordinario que presenció la historia de nuestro futuro, güey, y lo planteó. Las primeras páginas de este libro te relatan cuando él despierta y no encuentra a su madre, porque falleció en ese año. Ujú. Y él simplemente se va, empieza a dar clases de nuevo y fallece en Atenas. Y dices tú, ¿qué? O sea, ¿cómo, güey? ¿Cómo después de vivir esa utopía puedes regresar a este plano, ¿no? A esta época? Y él dice, o sea, sí. Y tanto tiempo que estuvo, ¿no? Sí, y bien interesante porque llega al punto del entendimiento de este señor Paul, que en cuanto llega, las primeras páginas que escribe, dice, o sea, ¿dónde estás, Silvia? ¿Dónde estás, Estefan? Que él queriendo encontrar, porque él sabe que ahí están, güey. Ujú. Solamente que no son los que él cree que son, pero aquí están. O sea, aquí están todos. ¿Me recuerdas Wow. cuál es el año en el que él viaja para allá? En 1921, güey. 1921. Y el 1922 es cuando despierta. Ok. Él tiene su novia en el 1917 o 19 y ahí fallece. Ujú. Y él también tiene un arco ahí medio romántico con Silvia, que es como la reencarnación de Ana, que es su ex, pues. Ujú. Y hay como un cierre ahí de un ciclo de cosas que él estaba prometiéndole, que él tenía contemplado hacer con Ana, pero Ana fallece y las termina haciendo con Silvia. Mm. Y Silvia, a su vez, también cierra un círculo ahí. Entonces, es una historia bellísima, güey. Hermosísima, que te puede, de verdad, cambiar la vida, güey. Yo después de este podcast, voy a venir en jorongo. Voy a venir con unas rastas así, porque yo ya cambié. Pues Muy interesante. Pues muy buena, Sí. digo, tanto la historia como la reflexión. Y como bien dijiste, creo que fue un episodio diferente. Muy diferente. Ha sido un episodio diferente. Todavía nos queda una parte de la plática que la vamos a pasar para los miembros del canal. Ajá. Así que, pues, gracias primero que nada a ti por Nada. echarte la leída y por traernos aquí la Fue un investigación. placer, la neta, haberlo leído. Y gracias al Mike también por Sí. darnos la primicia de la historia. Pues gracias a ustedes por quedarse acá hasta el final. Esperemos lo hayan disfrutado un montón. Creo que nos quedan unas reflexiones que vamos a dar. Es que, ¿verdad que si te quedas? Sí. Si te quedas como, oye, qué loco, O sea, digo, habíamos estado planeando no hacer un extensible, pero yo le decía, no confía, güey. Pero vas a ver que sí va a haber plática al final y bueno, las vamos a guardar. Ahora sí que
las reflexiones y posturas, a lo mejor conclusiones de lo que es este libro para los miembros del canal. Así que si ustedes están interesados, en cada aquí va a aparecer un link, en el chat también va a estar apareciendo. $2-3. Así es. Porque esto no es el futuro. Aquí nos gusta acumular. Nos movemos por el capitalismo todavía, somos primitivos. Pero muchísimas gracias. Y gracias a todos los miembros también que apoyan el canal. Es un gran apoyo para nosotros. Les mandamos un abrazo a todos. Esperemos pues verlos muy pronto y nos vamos ahorita para allá, los miembros. Muchísimas gracias. Suscríbanse a este canal. Síganos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Shaman Dujal. Como Castillón Sergio en Instagram. Y al buen Mike y Mike estuvo atrás poniendo mucha atención. Y noté que te gustó, Mike. Sí te llamó la atención, Ahí lo tengo, te lo presto si quieres. Como MikeGal99 en Instagram. Y el señor hace transmisiones en vivo en su canal de YouTube de Mike y Misiones para que vayan también y lo sigan. Bueno, pues gracias. Dejen su like y nos vemos ahorita en los extensibles y nos vemos en el siguiente video. Bye.